Bienvenidos a un nuevo video. El video del día de hoy se titula Del otro lado de la cerca. Una criatura enorme, cuya apariencia daba una impresión equivocada de su inteligencia, avanzaba lentamente hacia los asentamientos, que estaban justo afuera de su territorio. Una mezcla de ira y algo parecido a la vergüenza daba vueltas en la mente de la criatura. Había sido atacada, y no por ningún depredador, sino por invasores sin rostro y de cabeza redonda que lanzaban una luz silenciosa y resplandeciente desde algo que sostenían en sus manos, y corceles ruidosos con patas giratorias y redondas. Quizás, si hubiera sabido que venían o se hubiera percatado de su presencia antes, no habría terminado en tal estado. Al ser el depredador máximo de la región, no entendía el concepto de ser expulsado de su hogar y cazado. Eran conceptos completamente extraños que desafiaban su comprensión. Sin embargo, las cosas son como son. Aquí había llegado. Huyó de estos cazadores y sin pensarlo, la dirección que eligió para correr fue hacia los asentamientos, hacia los humanos. A duras penas lograba mantenerse por delante de aquellos que deseaban hacerle daño, con varios agujeros sangrantes provocados por armas que habían quemado su piel escamosa y cojeando con dificultad mientras avanzaba. Su elección instintiva de dirección parecía haber sido la correcta, pues los sonidos de la persecución empezaron a desvanecerse. No habían desaparecido del todo, pero algo parecía haberlos hecho dudar, y la criatura no iba a dejar pasar la oportunidad. Pero, ¿por qué había elegido esa dirección? ¿Por qué una parte de él sentía que los humanos podrían ayudar? Incluso la idea parecía absurda. ¿Cómo podrían ayudarle esos seres pequeños y frágiles? Cuando aparecieron por primera vez, la criatura pensó que tal vez eran nuevos competidores, pero, sorprendentemente, parecían ser conscientes del territorio que ella había reclamado como suyo. Los había estado observando a lo lejos mientras patrullaba sus dominios, y sus reacciones siempre eran de terror y pánico cuando se dejaba ver. Eran graciosos e inofensivos y ni siquiera tenían suficiente carne como para que valiera la pena cazarlos, incluso si no tuviera ya presas de sobra. No, espera, había un humano que era distinto. Mientras avanzaba penosamente, su mente se desvió hacia aquel recuerdo, tal vez como una forma de alejarse del dolor. Era una cría de una pareja de humanos que criaba animales de presa. Los padres permitían que sus animales pastaran justo fuera del límite de su territorio, protegidos por una cerca resistente que parecía más diseñada para mantenerlos dentro que para mantenerlo a él fuera. Pero aquella cría lo había visto una vez, cuando apenas aprendía a caminar. Honestamente, ¿cómo había sobrevivido su especie con lo mucho que tardaban en aprender algo tan básico? La criatura había logrado esa hazaña pocas horas después de haber nacido, y sin embargo, cuando ese pequeño y débil retoño lo vio, en lugar de entrar en pánico y huir sobre sus piernas tambaleantes, simplemente se quedó ahí. No estaba paralizado por el miedo. La criatura sabía muy bien cómo se veía eso. No, esto era algo distinto. Había algo como curiosidad en sus ojos, pero algo más intenso. ¿Asombro, tal vez? Fuera lo que fuera, fue eso lo que finalmente sacó al pequeño de su trance y lo hizo moverse hacia la criatura. Ella se sorprendió tanto, si no es que más, que el padre humano, quien apareció de la nada para alzar a su cría antes de que pudiera alcanzar la cerca y alejarse, con una expresión mucho más familiar de cautela y recelo en el rostro. Con los ojos clavados en ella, dio pasos lentos hacia atrás, mientras la cría protestaba y se estiraba como si quisiera tocar a la criatura. Incluso, cuando el padre intentaba calmarlo y hacer que guardara silencio por temor a atraer más su atención o su interés, finalmente el adulto puso suficiente distancia como para sujetar bien al pequeño contra su pecho y se giró por completo y echó a correr hacia su guarida. Si la criatura no hubiera estado aún aturdida por la confusión del momento, tal vez habría notado que, a pesar de tener solo dos piernas, los humanos
Podían correr con bastante rapidez cuando era necesario. Pasó el tiempo y hubo más encuentros, aunque ninguno tan cercano como el primero, pero la mirada del pequeño humano nunca cambió, e incluso agitaba sus extremidades superiores como si quisiera asegurarse de que la criatura lo viera. Cada vez, la criatura no podía evitar preguntarse cómo lo estaban criando, exponiéndose tan libre y alegremente a un peligro considerable sin una buena razón. Pero mientras no invadiera su territorio, no veía razón alguna para ser ella quien les enseñara las consecuencias de tan pobre educación. Los recuerdos se desdibujaron y el dolor trajo su mente de vuelta al presente mientras se acercaba a la cerca por la que había pasado tantas veces, observando al pequeño humano crecer a lo largo de los años. Se dio cuenta de que hacía mucho que no lo veía. Justo cuando empezó a forzar su paso entre los postes, las descargas moderadas que le provocaban los cables tendidos entre ellos no eran nada comparadas con la agonía en la que ya se encontraba. Así que siguió empujando hasta que los cables se rompieron y pudo arrastrarse hacia el área de pastoreo. No llegó muy lejos antes de que sus patas finalmente cedieran y la pérdida de sangre lo alcanzara por completo. Vio luces encenderse en la guarida humana y no pasó mucho tiempo antes de que una figura corriendo con esa sorprendente velocidad humana se dirigiera hacia él. El pequeño humano, pero ya no tan pequeño. Seguía siendo diminuto, pero ahora se parecía más a cómo eran los humanos adultos, al menos en comparación con él. Se detuvo de golpe justo frente a la criatura, con esa misma mirada en los ojos, aunque ahora con una mezcla de preocupación. Gritó algo que la criatura no pudo entender por encima del hombro, presumiblemente a sus padres, y luego comenzó a hablar en tonos suaves y calmados, extendiendo con mucha cautela una mano para acariciar una parte de su piel que no estuviera dañada. Su boca estaba curvada hacia arriba en lo que la criatura reconocía como una expresión de alegría, pero sus mejillas estaban húmedas con lágrimas que venían de sus ojos, algo que sabía que era una señal de tristeza. Incluso ahora no podía comprender a ese humano. Entonces lo escuchó, el sonido de los cazadores y sus monturas. Giró débilmente la cabeza y los vio cruzar la abertura que había creado en la cerca, deteniéndose cerca y apuntándole nuevamente con aquello que lo había herido, solo para que el pequeño humano se pusiera de pie y se interpusiera entre ellos. ¿Qué estaba haciendo? Esos cazadores le habían causado tanto daño que seguramente sabían que él no podía hacer nada contra ellos. Entonces, ¿por qué? Incluso los cazadores parecían confundidos y trataron de hacer que se apartara, una petición que el humano rechazó enfáticamente, para evidente molestia del líder del grupo. Después de algunos intercambios más, los cazadores giraron sus armas hacia el pequeño humano y sin pensarlo, la criatura intentó moverse para desviar su atención de nuevo hacia sí misma, pero simplemente no tenía fuerzas, aunque no debía haberse preocupado, porque vio que otra figura se acercaba rápidamente, el padre, el macho adulto, con el pelaje alrededor de su casi inexistente hocico, ya salpicado de gris y con una expresión de furia inconfundible en el rostro. Al llegar más cerca, alzó su brazo al cielo y desató fuego y truenos desde su mano. El sonido y la visión fueron más que suficientes para crear una distracción y permitirle colocarse frente a su cría, con el objeto en su mano, apuntando directamente a los intrusos. ¿Alguien me quiere explicar por qué están apuntando sus rifles de plasma a mi hijo? La criatura no entendía lo que estaban diciendo, pero sabía que su destino dependía de cómo se desarrollara este intercambio, así que luchó contra el tirón de la inconsciencia tanto como pudo. Mire, no tenemos ningún problema con usted ni con su hijo, solo estábamos rastreando a esta cosa y dio la casualidad que vino aquí. Así que, si fuera tan amable de pedirle a su hijo que se haga a un lado, podremos acabar con esto y dejar de molestarlos a ambos. El padre miró al humano más pequeño, el cual negó con la cabeza de forma desafiante, lo que le arrancó un leve suspiro, pero su expresión se endureció al volver a mirar a los cazadores. Me temo que eso no va a pasar.
Además, ¿no saben ustedes que la caza furtiva es ilegal por aquí? El líder de los cazadores se mostró mucho más molesto, pero aún así trató de razonar con el padre. Por favor, usted no puede sentirse seguro con algo como eso suelto por aquí. ¿No se sentiría más tranquilo sabiendo que ya no anda por ahí, listo para comerse a su ganado o tal vez algo más importante como su hijo? Nunca he tenido un solo problema con él, hasta que ustedes decidieron hacer de las suyas esta noche, y como yo lo veo, entre una bestia grande que no sabe lo que hace y un montón de aspirantes a tipos duros que sí saben perfectamente lo que es una cerca y aún así decidieron meterse a mi propiedad sin permiso, sé bien a cuál quiero fuera de aquí primero. No está entendiendo, está cometiendo un gran error. El único error aquí es que pensaron que los rifles de plasma eran buena idea para ir a cazar, cuando claramente ninguno de ustedes sabe disparar. Tardan 1,5 segundos de tiempo de carga, y estoy dispuesto a apostar que por eso se les escapó este muchacho. Quizás esas armas son muy potentes, sí, y silenciosas como el viento, pero no sirven de nada si no atinas con el primer disparo y terminas espantando a tu presa. Me sorprende que lo hayan herido tanto como lo hicieron, y me sorprende aún más si no me llevo a por lo menos 3 de ustedes antes de que alguno logre darme a mí o a los míos. Así que, díganme, ¿deciden rechazar mi amable sugerencia de largarse de mi terreno en los próximos 30 segundos o tendremos un problema? La criatura apenas podía mantenerse consciente y justo cuando hubo un repentino movimiento, su visión se volvió borrosa y la oscuridad finalmente la envolvió. Cuando despertó, todavía estaba en el campo, pero el dolor que sentía se había reducido considerablemente y el sol ya estaba alto en el cielo. Intentó moverse, pero se sintió restringido. Y de pronto, el pequeño humano apareció de golpe, agitando sus extremidades como si quisiera decirle que se detuviera. Al mirar hacia sí mismo, vio que sus heridas estaban envueltas en algún tipo de material blanco y que la hemorragia había cesado. Al mirar alrededor, vio al padre humano cerca, montando guardia a unos pocos pasos de su cría. Se dio cuenta de que ya no lo trataba como una amenaza activa, pero había una constante cautela en sus ojos, y su mano descansaba sobre el fuego y trueno que llevaba en la cadera. El resto del día pasó algo borroso, ya que se volvió a dormir entre comidas que el pequeño humano le preparaba para que recuperara sus fuerzas. En un momento, despertó en plena noche y notó que la cría ya no estaba, pero el padre seguía allí, aunque ahora su mirada no estaba puesta sobre la criatura, sino en la cerca. Claramente no estaba contento con la situación, pero parecía que no podía negarse a los deseos de su hijo, lo cual significaba hacer guardia junto a él. Parecía que la noche anterior no había terminado en violencia, pero pensaba que quizás no sería la última vez que los cazadores intentarían probar suerte. Por fortuna, esa posibilidad nunca se hizo realidad, y en las semanas siguientes la criatura recuperó su salud. Finalmente, fue liberada de aquel material restrictivo que el pequeño humano cambiaba con regularidad cada pocos días. Con el paso del tiempo, la cría se volvió más valiente, mucho, mucho más valiente, pasando de tímidas caricias sobre su piel escamosa a rascarle bajo la barbilla y darle besos en la cabeza, causando cierta desesperación y ansiedad evidentes en el padre humano. Pero ahora era hora de que la criatura regresara a su territorio, y el pequeño humano claramente lo sabía, con la misma sonrisa de alegría que llevaba lágrimas de tristeza contradictoria, como aquella primera noche. El padre murmuraba lo que, supuso, eran palabras de consuelo, mientras la criatura avanzaba lentamente hacia el agujero que había hecho en la cerca. Pero antes de que pudiera irse, el pequeño humano corrió hacia ella una vez más y lanzó sus extremidades superiores alrededor de su cuerpo, en lo que reconocía como un abrazo, otra muestra de afecto entre los humanos. Tras unos largos momentos, apoyó su barbilla sobre la cabeza de la cría y dejó escapar algo parecido a un bufido de tigre, pero acentuado con un pequeño siseo.
Unos segundos después, el padre humano llamó al pequeño, lo que finalmente hizo que el pequeño lo soltara y permitiera que la criatura se adentrara en el bosque, no sin antes volver una última vez, alzarse sobre sus patas traseras y agitar las patas delanteras en dirección a la cría, provocando un chillido de alegría que recordaría por el resto de su vida. Después de todo, no es que fuera una despedida para siempre, se volverían a ver desde lados opuestos de la cerca. Si te gustó el video, no dudes en comentarlo, compartirlo y reaccionar a él. Además, si gustas apoyar de alguna manera al canal, no dudes en suscribirte, activar la campanita o volverte miembro del mismo. Te dejo el enlace en la descripción. Sin nada más que decir, vamos con los agradecimientos a todos los renacuajos que próximamente se actualizarán. De verdad, muchas gracias a esta enorme familia de renacuajos. Sin ustedes, sería prácticamente imposible para mí traerles contenido tan seguido. De verdad, se los agradezco mucho. Si alguien más quiere volverse parte de esta familia de renacuajos, le dejo el enlace para volverse miembro en la descripción. Nos vemos en el siguiente video.